porque primero liberó Colombia que a Venezuela. Eso no fue así, simplemente volvió al gobierno de estrategias. Liberta a Colombia el 7 de agosto de 1819. Bueno, les pregunto que saben de este sitio, que lo he escuchado. Para comenzar, quisiera hacer una pregunta dividida en tres Esfuerzos para Así es. Los dos tamarindos, la ceiba y el samán. Los dos tamarindos son los dos mencionados por la historia, ya que entre eso se le colocó la marca al y esta estructura estaba ya hecha en esa época. No, en su momento todo esto era cultivo de caña de azúcar. No era cultivo de caña de azúcar. Recordemos que esta tierra era utilizada para cultivar caña de azúcar. Le sacaban ron. ¿Sabe qué? Asesinado por los colombianos. Ok, hacemos por acá. Bolívar dice, yo bajaré tranquilo a Secuy. De este último párrafo podemos concluir que a día de hoy el Libertador no ha descansado como debería. ¿Okay? Pueden leer la última proclama, tomar fotografías y cuando terminen iremos ingresando a la casa, ¿vale? Follar es como dañar. Follar lo que es más sagrado, mi reputación y mi honor a la libertad. Dañar lo que era mío. Adelante, ingresemos, por favor. El 17 de diciembre de 1830. En aquel lugar se hay un catre de campaña cubierto por el tricolor nacional. Al lado y su testamento a su hijo Fernando Bolívar. El reloj de la pared de la habitación es de origen alemán. Marca la hora en que Bolívar muere. Su péndulo fue cortado 3 minutos después por el general Mariano Montilla, ya que en su libertad había muerto. Por lo tanto, el tiempo en aquella habitación se tendría que... Si seguimos observando, detrás de ustedes encontramos la biblioteca. En aquel lugar se hallan libros de la época, como los Emilio, Don Quijote de la Mancha, el contrato de Rousseau, la Biblia, entre otros. Sobre la mesa se hay un pasaporte perteneciente al médico Alejandro Roth de Reverán y al lado un reloj donado por el gobierno del Perú para celebrar el primer centenario de la muerte de Bolívar. Pueden observar este lugar, tomar fotografías y cuando terminen iremos avanzando a conocer la siguiente página.
1817, 1816, las fechas que estaban marcadas, pero Miren, aquí tenemos algunas palmas, un diseño, un particular de la pinta. La gobernación en 1900, lo que hizo fue Pero de construcción francesa. Fue utilizada para transportar al Libertador desde la antigua casa de la aduana hasta la hacienda. Ese recorrido duró aproximadamente 2 horas. Vamos a avanzar a la siguiente parte. Muy bien. Esta es la sala bolivariana. Originalmente utilizada por Juan Díaz para coordinar todo lo relacionado con la caña de azúcar. Era su oficina. Aquí vamos a encontrar una estructura adyacente hecha por artistas de ¿Será ahí la tienda?
Sí, porque decía que iba a estar nublado hoy.